Y vamos entonces a desarrollar la primera entrevista de este martes, 5 de septiembre. Y como anunciaba, tiene que ver con el panorama político electoral de México, otro país que, bueno, ya para el 2024, pues va a desarrollar además elecciones generales. Tenemos a Adriana Estela Flores, reportera y conductora de Noticias Mexicanas, para justamente avanzar con esto, entender, bueno, cuál es el panorama, particularmente en México y con un presidente, por supuesto, que ha demostrado ya muchas veces eh, su, mm, eh, su gusto por el poder, ¿no? Y por no soltarlo. Entonces, de una u otra manera, a través de su partido, pues mantenerse por un periodo más y todo el tiempo que se pueda. Adriana, bienvenida, buenas tardes. Adriana, ¿me escuchas? ¿Aló? Ya la vamos a poner en línea y porque además es interesante hablar de un fenómeno dentro de lo que son los aspirantes a la candidatura por el gobierno, por ejemplo. Ha habido incluso una alianza entre partidos tradicionales para hacerle frente al partido oficial o al partido oficialista, y es con la figura de Xochitl Gálvez. Y justa, ella pues, representa a toda esa coalición, un frente amplio que entiendo antes de hacer la última medición estaba bastante bien, sobre todo ella, cada día agarraba más popularidad, y justamente de eso también quiero hablar con nuestra invitada, el por qué ella fue creciendo durante los últimos días y semanas, pero con esta alianza aparentemente, bueno, se podría estar debilitando. Esperando que se conecte, me están avisando ahora si la tenemos. Adriana, ¿me escuchas? Sí, sí le escucho. Muy buenas tardes. Gracias por estar estos minutos con nosotros para entender cómo está el escenario político electoral de México. Y como comentaba al inicio, bueno, en medio de una contienda en la que sabemos, por supuesto, el partido oficial de AMLO va a hacer todo lo posible por mantenerse en el poder. Además, ya ha evidenciado, y sobre todo en estas jornadas matutinas con los periodistas, ese gusto por el poder que le agarró el presidente actual. Pero, ¿qué posibilidad hay de que esa coalición que se está armando para hacerle frente pueda lograr cambiar, torcer esa aspiración política del actual mandatario de su partido? Bueno, las posibilidades, lo que te podría decir es que eso lo va a definir las elecciones en hasta las elecciones del próximo año, del 2 de junio del 2024. Pero sin duda lo interesante es que aquí en México, Gladys, estamos ya presenciando un momento inédito en la historia política del país, que es esta situación de campañas muy anticipadas, tanto desde el gobierno como de la oposición. Para la audiencia que nos escucha ya en Venezuela, las precampañas, el llamado proceso de precampañas comienza hasta noviembre, pero justo el día de hoy, Gladys, ya estamos en la antesala de que el partido gobernante, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, elija ya a quien va a ser su candidato o candidato presidencial. Eso se va a anunciar el día de mañana por la tarde, 6 de septiembre, y ya lo dijo el titular del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le va a entregar el bastón de mando a quien resulte electa o electo entre los 6 aspirantes que se están disputando esta candidatura presidencial. Destaco, estamos todavía a meses para que inicien el proceso electoral ya de manera formal, y sin embargo, pues están llevando a cabo estos procesos. También del lado de la oposición, el bloque formado por los partidos PRI, PAN y PRD, también ya eligieron, anunciaron el 3 de septiembre, este domingo, en un acto multitudinario en el Ángel de la Independencia aquí en la Ciudad de México, a Xochitl Gálvez. Ella es senadora por el partido Acción Nacional, que recordemos es del que emanaron dos expresidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón, y pues ahora ella está aglutinando a el bloque opositor a través de esta precandidatura presidencial. Ella sigue en el cargo en la Cámara Alta, en el Senado, es legisladora por parte de Acción Nacional, y bueno, pues ya del lado del bloque opositor, digámoslo así, está esta candidatura. Hay otro factor también que llama la atención, Gladys, que es que la candidatura del movimiento de izquierda de Morena la va a definir cuestionarios, son 12.500 cuestionarios, el conteo empieza a partir de hoy, van a estar Ujú. trabajando allí dentro de Morena para tener y anunciar mañana por la tarde a las 5 de la tarde hora de México a quien va a encabezar este movimiento. Aquí le están llamando coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la transformación, y son los que van a estar, pues mañana se va a saber finalmente
quién va a ser el candidato del partido o candidata del partido gobernante para los comicios del próximo año, que destaco también para la audiencia, es considerada la elección del 2024 como la más grande y compleja en la historia de México. Hay más de 20,000 cargos de elección en juego, entre ellos la presidencia y también las 9 gobernaturas, la renovación del Congreso, pero bueno, evidentemente esta situación o estos días, Gladys, son cruciales en esta historia político-electoral porque, insisto, es hasta noviembre cuando inician ya de manera formal las precampañas, pero aquí en México pues ya la sociedad está presenciando cómo ya se están definiendo quiénes van a contender el próximo año, el 2 de junio. Sí. Destaco también, Gladys, hay un tercer movimiento que se llama Movimiento Ciudadano, es un partido conocido como el Bloque Naranja, que también por allí se está perfilando una tercera candidatura o que pueda postular a un tercer aspirante. Así que se trata de, como ya lo señalabas desde el inicio, unas elecciones que se prevén, se perfilan muy reñidas, precisamente por lo que señalabas, se perfila o se está jugando Morena la posibilidad de que continúe al frente de la presidencia el proyecto que encabeza el actual mandatario López Obrador, o que pues pueda cambiar de manos la llamada silla presidencial, Gladys. Claro, con esta coalición que se está formando. Y hay varias preguntas tengo. Primero, que lo has mencionado varias veces y le llama a ustedes poderosamente la atención ese adelanto del proceso de precampaña. ¿A qué se debe, Adriana? Pues comenzó así desde que empezó el proceso, digámoslo, desde inicios de año, ya de esta campaña anticipada, porque se empezaron a perfilar, Gladys, este tipo de nombres. Desde el principios de año empezó a hablarse de la sucesión. Aquí en México, tradicionalmente, el quinto año del gobierno del presidente es el año en que empieza a perder fuerza, el año en que se debilita, y aquí pues se hizo de manera anticipada cuando el presidente prácticamente empezó a convocar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que es una de las aspirantes. La empezó, Gladys, a convocar a eventos, iba a asistir con ella a eventos públicos, y desde entonces se empezó a perfilar que ella sería la elegida por parte del partido Morena, y evidentemente pues hubo críticas por estas situaciones que, de acuerdo con los críticos, pues evidenciaban un respaldo por parte del presidente a la jefa, quien era jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y quien es una de las contendientes. ¿Por qué también se adelantó? Porque el ex canciller Marcelo Ebrard también ya desde el 2012 tenía intereses por participar en esta contienda, y desde este año se empezó a agudizar este interés que tenían por dejar sus cargos públicos y lanzarse a la contienda presidencial. Hay que destacar también, Gladys, que no es la primera vez que ocurre esto de una campaña anticipada. Ya el mismo presidente López Obrador lo había hecho cuando era antes de las elecciones de 2018, prácticamente se afirma que él ha estado en campaña desde las elecciones de 2006, cuando perdió frente a Felipe Calderón. Él continuó haciendo campaña, fue candidato en 2012 y continuó a lo largo de haciendo actos, movilizaciones, continuó pues construyendo esta candidatura. De ahí que se diga que se ha adelantado demasiado este proceso, y pues también el bloque opositor decidió armar también su propio proceso para elegir aspirantes. Al principio eran más, hubo varios perfiles y poco a poco fueron declinando. La última declinación fue el viernes pasado, el jueves pasado, perdón, cuando la priista Beatriz Paredes, también senadora, pues decidió declinar y respaldar la candidatura de Xóchitl Gálvez, quien pues ahora está ya se ubica dentro de este bloque opositor como la candidata presidencial. Todavía, Gladys, en espera de que pudiera haber otro perfil de Movimiento Ciudadano que también se sume a esta contienda, Gladys. Adriana, y ya para ir terminando, en el caso de Xóchitl Gálvez, comentábamos de la popularidad. Ella ha ido creciendo. ¿A qué se debe básicamente esa popularidad al punto de que los partidos tradicionales decidieran que ella sea su representante? Y esa coalición, ¿qué tanto la puede beneficiar o no en vista del agotamiento que haya a esos partidos tradicionales también?
Fíjate que lo que coinciden los analistas, Gladys, es que ella no figuraba hasta hace 2 meses, ella no figuraba para la contienda presidencial, ella en realidad buscaba la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que también es un cargo clave por ser precisamente la capital del país, el asiento de los poderes públicos. Pero ¿qué fue lo que llamó la atención de Xochitl Gálvez? El hecho de que hace el mes pasado, si mal no recuerdo, fue a finales de julio, ella presentó un amparo para poder estar en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Ella se presentó a la puerta del Palacio Nacional con su amparo, pero el presidente le impidió el acceso, no le permitió que ella pudiera estar dentro de la mañanera, y a partir de ese momento fue cuando su nombre, su candidatura empezó a despuntar y ya se le empezó a perfilar no para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, sino para la presidencia. Fue ese momento el que sin duda pues empezó a perfilarla políticamente para este cargo, para la presidencia. Y pues también la ayudaron también el hecho de que otros candidatos, otros aspirantes, pues no decidieran salir de la contienda. Pero también, Gladys, hubo una encuesta que hizo el bloque opositor, y en esa encuesta pues Xochitl Gálvez le llevaba 15 puntos de ventaja a la priista Beatriz Paredes, razón por la cual pues se decidieron por impulsar la candidatura de Xochitl Gálvez. Bueno, estamos por supuesto evaluando la situación de México, un país gigante que además influye mucho en el resto de la región. Adriana, pendiente contigo, con otros periodistas también y especialistas, en lo que, bueno, ya va de precampaña, además, como dices, y has destacado varias veces en esta conversación, una precampaña adelantada que a ustedes también como población lo sorprende. Adriana Estela Flores, reportera y conductora de Noticias Mexicanas, pero además una precampaña que se ha adelantado justamente por el mal ejemplo del presidente, que haciendo uso del poder utiliza esos espacios que corresponden a la presidencia y bueno, ha actuado obviamente como un promotor además de la posible candidata, como bien explica Adriana, para representar al partido en las presidenciales. Bueno, más de lo mismo, más de otros países también haciendo uso y abuso del poder en un tema que no debe, por supuesto, mezclar. Aquí hay desventaja para el resto y de ahí que todos los demás también se activaran y empezaran a hacer esa precampaña. Lógico, un mal ejemplo como muchos otros que ha dado. Lamentablemente, en este caso estamos hablando de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son las 3:44. Vamos a hacer una pausa musical y en breve regresaremos. Frank